Bueno, estimados, Dios les bendiga, estimados, ¿cómo están? Bueno, acá la segunda parte del video, del debate, como prometí. Vamos a seguir escuchando. Habíamos quedado de escuchar al moderador. Bueno, al parecer el señor Ángel ya acabó de exponer. No sé si van a seguir con las preguntas o hay algo más que decir para darles ya de a 4 minutos a cada uno. Si hay algo más que decir, les vamos a dar 4 minutos a cada uno. O van a seguir con las preguntas. Bueno, yo quiero hacer una aclaración. Primero que todo, Dios es un ejat, es una unidad compuesta. Eso no lo estamos inventando nosotros, eso lo dice la palabra de Dios. Cuando desde el Génesis hasta el Apocalipsis en más de 243 veces, la Trinidad de Dios opera, trabaja y actúa conjuntamente. ¿Sí? Cuando él dijo hagamos, descendamos, confundamos a nuestra, enviemos, ahí está hablando la hija de Dios, un Dios en pluralidad, un único mismo y verdadero Dios en unidad compuesta, Elohim, Ejad. Ahora, que el señor Ángel Gabriel Luna no quiere aceptarlo, eso no es problema de nosotros, así lo dice Dios y así lo creemos nosotros, porque lo dice Dios. Dios no se refirió a él cuando se le reveló en nombre y dijo que él era Elohim Ejad, Adonai, Adonai, oye Israel, Jehová, Escucha. uno es en pluralidad y en Ejad. Él no habló de Eloja ni de Yahid. Eso tiene que quedar aquí de una vez constatado porque así lo dice la Biblia. Así está en el hebreo original. Dios no habló de él en Yahid ni en Eloja. Habló en Elohim y en Ejad. Que eso quede muy claro. Segundo, señor Ángel Gabriel Luna, aquí no me hable de la mente del Padre. Estamos hablando de que quién fue el que fue manifestado en carne. Si ese que fue manifestado en carne es el verbo de Dios, es Jesucristo. Y si ese verbo de Dios coexistía y preexistía con el Padre y con el Espíritu Santo conformando la hija de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo ahí? Eso es lo que usted quiero, que usted desmienta a Jesucristo a ver si eso es verdad o eso es mentira. Bueno, eh, Carlos afirma que Dios habló desde el Génesis hasta Apocalipsis, que es una ejad. Bueno, en ninguna parte de la Biblia dice semejante cosa. Jamás Dios dijo, somos una ejad. No. Eh, Moisés escribió de él, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El hecho de que aparezca nuevamente, vuelvo al tema este, ¿no? Que aparezca el término Elohim y Elohim, perdón, Elohim y Ehad, no quiere decir eso que sea una unidad compuesta, ni que sea una unidad compuesta de dioses. Porque acá Carlos Patiños dice que Dios habló en Elohim y en Eloa. No, que Dios habló en Elohim y en Ejad, perdón. Eso no tiene nada que ver. El hecho de que diga Elohim, y sabemos que la palabra Elohim es una palabra, es un plural, ¿verdad? No es numérico, sino que es majestático, que denota majestuosidad, ¿sí? Que denota un poderío, que denota poder. Es un plural más que nada podemos decir, de virtudes, conceptualmente hablando, más que de un plural numérico. Bien, este, bueno, yo le cité nuevamente Apocalipsis 13:8, Romanos 8:9, nada más. Después me puso, después de la aclaración anterior, podemos seguir con las preguntas. Vamos a escuchar el otro audio. Podemos empezar con las preguntas. Yo por medio de los mensajes le preguntaba, o le pedía, le exigía que tiene que mostrar dónde dice que Dios es una unidad compuesta. O sea, Dios jamás dijo eso. Y estaba escuchando la aclaración en ese momento que me manda audios él. Entonces yo digo también, luego haré entonces yo también otra aclaración, porque él se toma el atributo de hacer una aclaración, entonces yo también tengo derecho a hacer una aclaración, ¿verdad? Luego Carlos pone Romanos 8, 28, 33, no sé qué me quiere decir con eso, el moderador. Muy bien, por favor, empiece alguien. No sé si Carlos quiera empezar con su primera pregunta. Por favor.
Bien, comenzamos con las preguntas. Y va Carlos. Aquí está clarito. ¿Quién, por quién nos predestinó el Padre? A través de su Hijo. Y el Hijo, ¿a quién nos conoció? A nosotros. Nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos va a glorificar en las bodas del Cordero. Aquí tiene que colocar los textos completicos, señor Ángel García. Aquí usted mismo se está autorrefutando porque usted está queriendo mostrar a Jesucristo como el falso Padre cuando está hablando que el Padre a través de su Hijo nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos va a glorificar y previamente nos conoció. Bueno, ahí escuchando el audio de Carlos, si él exige en Romanos 8:29 que el Hijo ya era antes de todas las cosas, entonces nosotros también por esa misma puerta entraríamos también como preexistentes juntos con el Padre y junto con el Hijo. Pero eso no es así. Tanto el Hijo como nosotros somos todo, ¿verdad? Existentes, pero en la mente de Dios, en los planes de Dios. Exactamente. Entonces yo le pregunto, al escuchar ese audio, le pregunto si está refutando ya, porque no es tiempo de refutación, sino que era tiempo de argumentación, seguido de preguntas y luego la refutación. Entonces vamos a escuchar el audio de Carlos. Mi primera pregunta, ¿cómo se llama el Hijo de Dios que fue manifestado por el Padre a través del Espíritu Santo en una mujer llamada María? ¿Me lo puede decir, por favor? Bueno, él comienza preguntándome cómo se llama el Hijo del Padre, ¿verdad? Es muy sencillo, es Jesús. Pero bueno, yo acá le pido al moderador orden. Y acá Carlos pone un texto para respaldar su pregunta en Lucas 1:30 al 32, donde dice: el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bueno, en este texto, Carlos basa su pregunta, ¿verdad? Y obviamente yo no voy a responder algo que no sea lo que está escrito. Señor Gabriel, ¿puede responder la pregunta, por favor? No, yo no estoy diciendo ahí que usted mismo se está autorrefutando, porque Romanos 8 usted lo coloca desde el 3:29 en adelante, pero omite colocar el contexto cuando dice que Dios a través de su Hijo, en el versículo anterior a ese, y por eso se lo estoy colocando para que no quede usted tratando de manipular y adulterar las escrituras. Bueno, sí, una pregunta muy sencilla. Usted me pregunta cómo fue llamado el Hijo de Dios. Bueno, acá dice en Lucas 1:30-32, gracias por pegarlo, Carlos, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado. Fíjese que interesante, ¿no? Dice: y será llamado Hijo del Altísimo. Quiere decir que Jesucristo, antes de ser hecho carne, y con este texto ya Carlos se refutó porque tiene que mostrar la existencia del Hijo. Pero acá claramente el ángel dice: y será llamado, no que ya era llamado el Hijo de Dios. Dice: será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bueno, sí, el nombre es Jesús. Ajá, ahí le respondí conforme a Lucas 1:32-33, 30-32, Lucas 1:30-32, que el nombre se ha llamado Jesús. Y por supuesto, Carlos se refuta o con eso desdibuja lo que él pretende dejarnos en claro. Él lo que nos quiere dejar en claro es que existe un tal llamado Hijo de Dios que es preexistente con el Padre, una persona existente con el Padre desde la eternidad, que es el Hijo de Dios. Pero acá dice que será llamado Hijo de Dios. Así que el ángel diría: este es el Hijo de Dios, o aclararía en todo caso el ángel la cuestión a María de quién era este ser, ¿verdad? El cual ella iba a concebir. Lo único que le dice el ángel es que ella iba a concebir del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo iba a engendrar en ella un hijo, y ella concebiría un hijo, que será llamado el Hijo del Altísimo, y su nombre también será Jesús. Así que eso en nada evidencia de que exista un Jesús con el Padre antes de la creación. Ok,
sigamos con este audio. Vamos a ir a preguntas y respuestas, solo preguntas y respuestas. Una pregunta de Carlos, una respuesta del señor Gabriel, una pregunta del señor Gabriel, una respuesta del señor Carlos, así sucesivamente. Y al final, pues ustedes van a argumentar lo que quieran, les voy a dar tiempo, pero solo vamos a preguntas y respuestas para que no llenen aquí el chat con preguntas y comentarios y la gente que vaya a escuchar y a ver pues pueda llevar un hilo en orden de este debate. Les agradezco mucho, por favor, responda señor Gabriel. Bueno, aquí el moderador pide que sea una pregunta y una respuesta o sea, una pregunta de Carlos y una respuesta mía, luego yo una pregunta y luego Carlos respondiendo, pero yo le digo que haga las 10 seguidas, le digo al moderador, así no se pierde el hilo, porque si hacemos así, yo consideré de que así se pierde el hilo, justamente así se iba a perder el hilo, porque sería bueno, yo supuse, de que Carlos haga las 10 preguntas, yo le responda todo, y de paso también que Carlos pueda preguntarme de acuerdo a lo que yo también le voy respondiendo, él pueda nuevamente preguntarme así hasta que bueno, el hilo no se corte y se pueda entender a dónde apuntaba Carlos y a dónde apuntaba yo. Y así luego también cuando me toque a mí preguntar y Carlos responder. Creo que aquí las hacemos intercaladas. Usted puede hacer su primera pregunta, señor Gabriel. Haga usted su pregunta para que el señor Carlos le responda y así sea como un poquito más dinámico el asunto. Haga su primera pregunta, señor Gabriel, por favor. No, me parece, Andrés, que ahí sí se va a perder el hilo. Si usted quiere justamente guardar un orden, el hilo de las preguntas, se tiene que hacer seguidas, porque así si no, se va a perder el hilo. Yo quiero que Carlos haga las 10 preguntas, ¿verdad? Yo le acepté a él el horario, acepté el debate, entonces que él me acepte acá ahora, que él haga las 10 preguntas y yo haga luego las 10 preguntas seguidas. Así es, nadie me había dicho que así ellos elaboran un debate. Fue un debate armado así improvisamente, entonces yo le acepté todo lo que Carlos quería, Carlos me invitó a un debate, me puso el horario, me puso el día, todo, yo lo acepté, fue en el mismo día. Yo estaba haciendo cosas, pero sin embargo lo acepté. Yo acepté y bueno, lo que le pedí únicamente que me aceptara eso. Pues, señor Gabriel, yo por eso les di un tiempo al principio, antes de empezar el debate, para que cambiaran lo que iban a cambiar o dejaran lo que iban a dejar. Usted, en vez de 6 quiso 10, cambiamos las 10, pero ya estamos a mitad de debate, pues no podemos cambiar las reglas que tenemos aquí. ¿Está de acuerdo, señor Gabriel? Por favor, para ya no perder más tiempo, haga su primera pregunta, por favor. No tengo ningún problema. Entonces, como vemos aquí todos, usted acaba de reafirmar de que de acuerdo a Lucas 32:36, el Hijo de Dios se llama Jesús. Le hago la segunda pregunta. ¿Cómo se llama el unigénito? La palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que aquel verbo fue hecho carne y que lo vimos en gloria como el unigénito Hijo del Padre. Mi pregunta es, ¿cómo se llama aquel verbo que fue hecho carne y que lo vimos en gloria como el unigénito Hijo del Padre? Bueno, me vuelve a preguntar, me hace otra pregunta. Yo ya le había respondido que era Jesús en Lucas 1, 30 y 32. Ahora él cita Juan 1:14. Me vuelve a preguntar cómo se llamaba ese lobo que fue hecho carne. Bueno, acá Carlos me exige que responda, ¿no? No respondiste esta segunda pregunta, o sea, por esto, ¿no? Y ahí le voy a responder. Nadie me había dicho que son así las reglas, que son 6 preguntas intercaladas, nadie me dijo nada de esas cosas. Y estoy aclarando. Entonces, ¿qué hacemos, señor Gabriel? ¿Qué hacemos? Ya no perdamos más tiempo, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Que Carlos haga sus 9 preguntas restantes entonces?
Señor Ángel Gabriel, por favor, yo le voy a hacer las 10 preguntas. Está bien, yo me acojo a lo que usted está diciendo, que haga las 10 preguntas seguidas. Ya le hice la segunda pregunta. De acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios es muy clara y contundente y categórica. Nos dice que aquel verbo de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, fue hecho carne, fue manifestado en carne, y que lo vimos en gloria como el unigénito Hijo del Padre, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. La pregunta es muy sencilla de responder de acuerdo a la Biblia y a lo que está diciendo ese versículo, Juan capítulo 1, versículo 14, ¿cómo se llama el unigénito Hijo del Padre? ¿Me puede decir su nombre, por favor? Bueno, esa pregunta es fácil. Le pondrás por nombre, o será su nombre, Jesús, y será llamado, tiempo futuro, el Hijo de Dios. No veo acá que usted esté demostrando la preexistencia del Hijo, con que yo le responda a usted cuál es el nombre de Jesús. Estoy respondiendo que el nombre de Jesús, y eso no quiere decir que ya existía un tal Jesús en la eternidad, una segunda persona con Dios Padre, o que se Hijo de Dios, porque el ángel Gabriel le dice muy explícitamente, y será llamado. Luego, por supuesto que cuando dé a luz, será llamado Hijo de Dios. Sí, le ruego al señor Gabriel que por favor se limite a contestar las preguntas. Deje sus comentarios para el final, por favor. Señor Carlos, por favor, continúe con su tercera pregunta, por favor. Ya me respondió la primera, que es de acuerdo a Lucas. Usted me está diciendo que el nombre de ese hijo que fue engendrado por Dios a través del Espíritu Santo de una mujer llamada María es Jesús. Ya le acabo de hacer la segunda pregunta y usted me la respondió conforme a la primera pregunta. Le estoy diciendo, aquel verbo que fue hecho carne que dice en Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo fue manifestado en carne y lo vimos en gloria como el unigénito Hijo del Padre, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo se llama aquel verbo que fue hecho carne y que lo vimos en gloria como el unigénito Hijo del Padre? ¿Me puede decir su nombre, por favor? Bueno, esta es la segunda, de nuevo pues no la ha contestado aún, me dice. Y yo le digo que sí, que le respondí su pregunta y le señalo, ¿verdad? El audio que es acá, ahí le respondí Esa yo. pregunta es fácil. Entonces le pido que escuche, Por nombre, escríbalo, me pone cómo se llama. Bueno, acá le señalo el primer audio donde respondo la primera pregunta, que es ahí respondí la primera pregunta. Y le pongo, ya le respondí en el audio, o esta es la tercera pregunta suya, porque acá me está pidiendo, escríbala, ¿cómo se llama? Entonces yo estoy considerando de que me está haciendo una pregunta y quiere que se la responda también a modo escrito. Entonces le pregunto si esta es la tercera, o sea, entonces le digo, le pido al moderador por favor que le diga a Carlos que haga la tercera pregunta. Señor Ángel Gabriel Luna, si yo ese audio de 44 segundos es la confirmación de su respuesta de la primera pregunta. Aquí le acabé de colocar el otro audio. Por favor, seamos concretos. No me diga que yo me estoy autorrefutando o no. Sus comentarios, óbvielos. Yo aquí estoy queriendo hacer un hilo conductor en mi tiempo y en mi cuestionario. Mire que le estoy preguntando unas cosas muy infantiles, muy simples de responder, que usted se está sonriendo y me las está respondiendo con propiedad. Vuelvo y le hago la segunda pregunta. Quiero que me la concretice. Dice Juan capítulo 1 versículo 14 que aquel verbo de Juan 1:1 fue hecho carne, fue manifestado en carne, fue hecho carne y que lo vimos en gloria como el unigénito Hijo del Padre, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. ¿Me puede decir cómo se llama aquel verbo hecho carne que lo vimos en gloria como el unigénito Hijo del Padre? ¿Cómo se llama el unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y verdad? ¿Me puede decir, por favor? Bueno, sigue insistiendo que le responda cómo se llama el unigénito. Para mí no demanda ninguna exigencia. Me pregunta cómo se llama ese hijo unigénito del Padre. Por favor, señor Gabriel, vamos a darle algo de vida a este debate, por
favor, y de dinamismo. No nos vamos a quedar aquí en la segunda pregunta, por favor. O sea, aquí Andrés, el moderador, dice que yo le dé dinámica, pero si a mí Carlos me manda un audio de 1 minuto 8, me tengo que tomar el tiempo para escuchar qué es lo que me quiere decir. También me puso un audio de 41 segundos, que no es pregunta, sino que vuelve a comentar sobre mi respuesta. ¿eh? Entonces yo me tengo que tomar el tiempo para escucharlo. ¿sí? Ahí se lo escribí, Jesús. Muy bien, don Gabriel. Mi tercera pregunta. Aquí le pego el texto y le hago la pregunta, don Gabriel, ¿le parece? Ahí que vemos cómo Carlos dice una cosa y luego otra, ¿no? Él dijo, tómese esta como la tercera pregunta. Tome acá, ¿eh? Tome esta como tercera pregunta. Entonces yo le respondí esa pregunta, Jesús, y ahora dice que va a ser la tercera pregunta. Entonces le digo, me dijo que tome esta como la tercera. La verdad yo lamenté sinceramente haber hecho el debate por estas cuestiones, ¿verdad? Entonces le dije que la haga. Estoy respondiendo a todo. Esté atento, por favor, le pidió el moderador. Responde a la tercera pregunta, por favor. El moderador me pide que le responda a la tercera pregunta. Dios dice Ay, en Dios. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Me puede decir cómo se llama ese unigénito Hijo de Dios que fue manifestado en carne siendo el verbo de Juan 1.1, como dice la Biblia, y que aquí aparece y es el que nos da la salvación? ¿Cómo se llama el unigénito Hijo de Dios que nos da la salvación? Luego, nuevamente, Carlos cree que hace mella con esas preguntas. Bueno, señor Carlos, yo aquí tengo solo 3 preguntas, ¿no? ¿Iría a la cuarta pregunta? Muchas gracias, don Ángel, por su respeto y su educación. Mire las preguntas tan sencillas que le estoy haciendo, que hasta usted se sonríe, ¿no es cierto? Qué bueno que usted pueda responder de una manera sencilla una pregunta tan simple. Mi cuarta pregunta, volvemos a lo mismo. Juan capítulo 17, versículo 5. Ahí está hablando alguien y está diciéndole Padre a alguien y está diciendo que Él tiene una gloria, que la comparte con Dios y que desde antes de la fundación del mundo está Él. ¿Cómo se llama el que está haciendo esa afirmación? Y acá le respondo. Bueno, falso, en su pregunta usted está usando una falacia argumentativa. Usted dice que el unigénito fue manifestado en carne. No. El logo fue hecho carne. Ahí no dice el logo fue manifestado en carne. El verbo o el logo fue hecho carne. Ahí no dice que fue manifestado. O sea, su pregunta es una falacia y tampoco dice que el unigénito fue manifestado en carne. Tampoco dice eso. El título unigénito aparece una vez, ¿sí?, que nació de María, una vez ya que nació, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea, el título unigénito es por causa o es en virtud de que el Espíritu Santo engendra en María al unigénito. Es por ello. No que el unigénito fue manifestado en carne, porque no hay ningún texto que diga el unigénito fue manifestado en carne o fue hecho carne. Dice el logo fue hecho carne. Bueno, le respondo también esta pregunta, creo que ya es cuarta o quinta, pero no importa. Usted me pregunta cómo se llama. Yo la verdad que estaba esperando preguntas de altura. Yo lo siento como una falta de respeto. No porque yo me crea gran cosa, pero estamos acá entre hermanos, preparados, personas preparadas. Yo creo que usted tiene que hacer preguntas más de altura, pero no importa. Le voy a responder. El que está ahí hablando es Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, quizás ahí quizás ese comentario no tiene que haberlo hecho, pues porque las preguntas que me hace mi oponente son las que él considera necesario para su exposición.
Y bueno, ahí sí yo considero que no tendría que haber dicho ese debate, dicho ese comentario. Pero sí, en verdad yo esperaba que Carlos me haga algunas preguntas, porque fíjese que era como la cuarta o quinta pregunta que me pregunta sobre el Hijo de Dios, cómo se llama el Hijo de Dios, cómo se llama el unigénito. También me preguntó de una manera, con una falacia argumentativa, cómo se llama ese unigénito que fue manifestado en carne. Y eso es falso, porque en la Biblia en ninguna parte dice que el unigénito fue manifestado en carne. Entonces, bueno, en eso sí ahí yo eh, me exacerberé un poco y entonces vamos a escuchar el audio de Carlos. No me ha respondido la cuarta pregunta. ¿Quién fue el que afirmó esta frase categórica? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. ¿Me puede responder y decirme quién, cómo se llama el que dijo esta afirmación categórica? Bueno, No. bueno, Carlos ahí cree él que yo no le respondí. Resulta ser que el audio que donde yo sí le respondí se estaba cargando. Por eso él no lo escuchó y me vuelve a mandar un audio pidiéndome que le responda la cuarta pregunta. Vamos a escuchar al moderador. Bueno, yo les pido el favor de que vamos a las preguntas y respuestas. Ya están empezando a argumentar sus preguntas y esto se va a alargar. Si ustedes quieren, después de las preguntas y las respuestas pueden argumentar en base a esas preguntas y respuestas, pero las personas que vayan a escuchar aquí se van a enredar. Vamos a las preguntas y respuestas, por favor. Bien, Carlos vuelve nuevamente a insistir que le responda. Yo le digo que está cargando el audio. Señor Gabriel, pues simplemente limítese a contestar ya para que toque su turno de sus 10 preguntas. Por favor, para que le pongamos movimiento a esto. Muchas gracias. Bueno, el moderador siempre, yo veo una actitud de parte del moderador como que siempre me está señalando a mí, como que yo no le doy dinamismo al debate, pero justamente yo le estaba respondiendo todo a Carlos. Y entonces le digo, veo que se la agarra conmigo. Bueno, vamos a escuchar el audio de Carlos. Mire, esta es una forma muy diferente de hacer un debate y al final todos se van a dar de cuenta por qué estoy haciendo esa pregunta. Ah, yo no he estudiado nada, yo no sé nada, yo solamente soy guiado por el Espíritu Santo y yo creo que yo puedo preguntar de la manera que quiera, de la forma que quiera, sea la manera más simple o la manera más pragmática y profunda. Yo creo que estoy en mi derecho. Yo voy a hacerle la quinta pregunta al señor Ángel Gabriel Luna, ¿sí? ¿Puedo hacerla? Bueno, ya le pido al moderador que también le llame la atención, como me lo hace conmigo, porque acá Carlos no me está preguntando, sino que él está, bueno, digamos así, se está defendiendo de lo que yo digo, él, o explicando el porqué de sus preguntas. ¿Escucha su audio? Señor Ángel Gabriel Luna, ¿nos puede usted decir a todos quién fue el que se presentó resucitado en el cielo por nosotros ante Dios, como dice Hebreos 9:24? ¿Cómo se llama? Bueno, le pido a Carlos que haga la pregunta y la hizo. Y él cita Hebreos 9:24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Me responde esta quinta pregunta, me dice él, y ahí yo voy a responder. Bueno, el que resucitó es Jesús. Jesús es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, para que Él sea el primogénito de entre los muertos, para que sea el primogénito resucitado, que sea el primogénito en cuanto a ser el mayor de todos nosotros, ¿verdad? El mayor, nuestro hermano mayor. De hecho, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que ese que resucitó es Jesús. Aparte, Jesús dijo en Juan 19, destruí este templo y yo mismo lo levantaré. O sea que Jesús está hablando de su propio cuerpo ahí en Juan 19 y 20. Repito la pregunta. ¿Ante quién se presentó
¿Quién fue el que se presentó y ante quién se presentó resucitado por nosotros en el cielo? Como está escrito el verso, por favor, de Hebreos 9:24. Carlos insiste en que le responda ante quién. Vemos que también vamos a No, señor escuchar el Gabriel, audio. no la agarro con usted. Simplemente que quiero, es que ya cuánto llevamos en 10 preguntas, señor Gabriel. Simplemente quiero que se agilice. Usted ya debería estar haciendo sus 10 preguntas. Respóndalas. No comente nada. Si le parece o no le parece, responda las preguntas. Y no es que la esté agarrando con usted, ni más faltaba, claro que no. Simplemente quiero que se agilice para que usted haga sus 10 preguntas. Bueno, entonces yo le había puesto que le respondí. O sea que Jesús en Hebreos 9:24, el Señor Jesucristo resucita por sí mismo, no resucita por otra persona. Siempre mi postura es de señalar de que Jesús no es otra persona aparte del Padre, por ende no se puede presentar ante otra persona. El hecho de que Jesús, aquí como leemos 9:24, Hebreos 9:24, porque no entró a Cristo en el santuario hecho de mano, en figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ese texto está hablando desde la perspectiva de él como sumo sacerdote, desde su posición como sumo sacerdote. Porque el Señor Jesucristo es mediador, así como lo dice en 1 Timoteo 2:5, que Él es mediador entre Dios y el hombre. Y Él en su calidad de sumo sacerdote, por supuesto que Él actúa como el mediador y es el mediador entre Dios y el hombre. Entonces el hecho de que diga ante Dios no quiere decir que es ante otra persona, porque sino que lo esté diciendo desde su calidad como sumo sacerdote. Es como para decir, por ejemplo, Él es el sumo sacerdote y a la vez es el cordero, ¿verdad? Y el cordero es el que mata o que degüella el sacerdote es el que degüella el cordero. Sin embargo, Jesús es el sumo sacerdote y es el cordero a la vez. Jesús es todo. Es por eso que mi respuesta siempre va a señalar la unicidad de Dios, no que sean varias personas. Entonces le digo que ya respondí su pregunta. Entonces vamos por la sexta. Muy bien, haga su sexta pregunta, señor Carlos, por favor. Si Jesucristo es el Padre, ¿por qué dice él mismo que resucitado, que él subiría donde su Padre y nos llamó hermanos y nos dijo que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios? ¿Quién es ese Dios y cómo se llama ese Dios al cual Jesucristo resucitado se subiría y se presentaría ante él? Muy bien, yo le cito Salmo 2:22, donde dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. O sea que Jesucristo, desde su calidad humana, por supuesto, que Él también, al entrar al nivel de un ser humano como nosotros, ¿verdad? Su espíritu humano también adora a Dios. O sea, Él juntamente con nosotros, ¿verdad? Adoramos al Señor, a Dios. Por ejemplo, Salmo 22:22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. O sea, en medio de la congregación, justamente, disculpe, acá me están llamando.